apoyamos a la infancia. Por la sonrisa de la infancia, realiza una donación. Más información en ayudarjugando.org. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestra humilde casa de nuevo, bienvenidos a Giteras Night. Para aquellos que aún no sepan de qué va esto, Giteras Nights es un programa de charlas roleras al que vamos a ir invitando a creadores amateurs de juegos de rol, asociaciones o miembros de editoriales, pues para charlar un rato. No pretendemos sentar cátedra con nuestras opiniones, por lo menos las de un servidor Little G. Vamos a charlar, vamos a tomar un café a deshora y a intentar rasgar la superficie para sumergirnos en las vivencias, tal vez no siempre roleras, de nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el creador de un juego duro, ambientado en una oscura prehistoria y maravillosamente ilustrado. Muy buenas, Héctor. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Por aquí andamos. Muchas gracias de corazón por haber aceptado nuestra invitación. Con esta a vosotros pequeña... por tenerme aquí. Y ahora sí que sí, nos servimos un café, buscamos un poco de música ambiente y tras el opening comenzamos. Gracias de nuevo, Héctor, por venir a nuestro humilde hogar. Estamos de vuelta, todo funcionando. Vamos a ver, tengo la música bien. Antes de zambullirnos en Maegtal, el juego que tú creaste y con el que llevas 30 años, nos gustaría, antes de todo esto, nos gustaría comenzar a hablar con el Héctor del pasado, con el Héctor que se acercó por primera vez a los mundos roleros. ¿Cómo fue esta entrada? ¿Quién te descubrió el Hobbito o cómo lo descubriste tú? Pues mira, fue un colega, estando en mi época institutera, pues que me invitó a una partida de la llamada de Chulu, y de ahí pues 3 sesiones y meterme de cabeza en el mundo rolero. O sea, ya no salir. Sí, como todos, nuestras vicisitudes personales hacen que de vez en cuando lo dejes un poco aparte, pero ahí seguimos. Una curiosidad, ¿esta primera partida que jugaste fue en la casa Corbett o empezaste con otra? No, empecé con otra, una que se había currado el máster, ambientada en los bosques, en los profundos bosques canadienses. Yo no tenía ni puta idea de lo que era el juego de rol, de qué era lo que tenía que hacer, no podía hacer uno y otro. Y bueno, pues nada, 3 sesiones y ya sabía todo lo que tenía que saber. ¿Recuerdas esa primera impresión que tuviste tras tu primera partida? ¿Recuerdas Sí. hostia, esto no lo conocía? Porque, Sí. ¿cuál fue tu primera impresión? Claro, eso fue un libro de Vive tu propia aventura a lo bestia. O sea, estar jugando y estar imaginándomelo absolutamente todo. O sea, vamos, hasta la niebla, la lluvia, la sensación de frío, todo y tal, ¿no? Y luego encima, pues, tener a un personaje que prácticamente podía hacer lo que le saliera de las narices. Es decir, o sea, tener autonomía total y absoluta, ¿no? para manejar al personaje. Vienes de leer novelas y a veces te gustaría, en fantasía, pues que las cosas ocurrieran de otra manera, ¿no? Y en el juego de rol, de repente, se te abre la puerta de poder hacer de tomar las decisiones tú sobre el personaje, con los límites que te puedan imponer las reglas, pero eso. Entonces, claro, la sensación fue impresionante, vamos, de esto me quedo aquí enganchado y no lo suelto. De poder imaginar a lo grande. Yo recuerdo... Claro, sí.
recuerdo esos libros de Elige tu aventura, tu propia aventura, esos libros rojos, que yo recuerdo que la primera vez que los vi dije, madre mía, qué gozada es esto, yo puedo elegir lo que hace el personaje. Y yo creo que seguí una evolución parecida a la tuya, porque cuando llegué a los mundos de rol, fue como... Pensé algo parecido, es que puedo hacerlo todo. Esto es como un Elige tu aventura o como una película que yo soy el protagonista. Y claro, sentí algo muy parecido. Sí, además es que ya incluso tus acciones sí tienen consecuencias en la historia que se está contando y tal, en mayor o menor medida. Entonces, claro, eso todavía le da más jugo a la cosa, no es un jueguito de miniaturas o el propio libro de Vive tu propia aventura, es que es algo superior y tal, ¿no? Vas creando la historia y la puedes alargar lo que quieras. Entonces, es una gozada, vamos. El mejor hobby que hay. Yo comencé dirigiendo Mer. Recuerdo que me hizo mi primo en una comida familiar una partida de Star Wars D6. Yo creo que no llegó ni a la semana, si no fueran 2, que ya estaba dirigiendo o intentando dirigir una partida de Mer, porque pues bueno, cada partida descubríamos que una cosa la estábamos haciendo mal, pero nos daba exactamente igual. Claro, nosotros llegábamos ahí, tirábamos nuestros dados. Entonces aquí viene, ¿cuál fue nos has dicho la primera partida que jugaste, pero ¿cuál fue tu primera partida como director? Como director de juego fue precisamente después de esas 3 sesiones, me dirigí a la tienda a la librería, porque de aquella eran librerías. Estoy hablando de cuando reinaba aquí York Internacional, y bueno, pues no tenía ni puta idea tampoco de que los juegos de rol tenían suplementos, tenían tal, y en la librería donde lo compré, pues me aconsejaron fabulosamente el Stormbringer, y no contento con ponerme a dirigir, o sea, no cogí la aventura introductoria, sino que me lancé directamente a una campaña. Y estuvimos jugándola año y medio jugándola. Sí, imagínate. Hostia, pues entraste por todo lo grande. A lo bestia. Claro, además es que Stormbringer, claro, de repente cojo el juego y digo, hostia, este personaje me suena y tal. Claro, ya me había leído los libros de Elric, los cómics que había editado, no recuerdo qué editorial es, en formato de novela gráfica. Y no hay otro. Entonces, claro, conocí el personaje, conocí la ambientación y fue la hostia aquello. Hace poco en el Twitter de Giteran nos dejaron un hilo de Stormbringer con Elric, con algún dibujo que habían hecho, contando toda la historia y nada, esta semana ha sido, y yo recuerdo que ese manual también fue uno de los primeros manuales que tuvimos en el local de juegos que terminamos formando de manera informal, y yo siempre he dicho, la portada de ese manual en la que sale Elric con la espada es para mí de una de mis favoritas, una de mis portadas más. Es que es guapísima, además está con el cuerno del destino y tal, es una pasada. Además, sí, bueno, claro, era lo que nos publicaban de aquella, ¿no? O sea, no tenías otra cosa, porque conseguir cualquier otro manual era prácticamente imposible. Entonces, bueno, había salido RuneQuest, salió el Chulu, y nada más, nadie más. Luego más adelante, pues tuvimos un poco de Vampiro, rondaba por ahí Fan Hunter. Bueno, no hay la cantidad de juegos o la cantidad de posibilidades de elección que tenemos ahora. Claro, ahora es infinita. Es, vamos, desorbitante. Y el acceso a través de las redes a formatos electrónicos y uno y otro ya, pues te abre, tienes de todo. Manuales y partidas por encima de nuestras posibilidades. Sí, totalmente, vamos. O sea, no vamos ni a conocerlos en la vida.
Pero bueno, está muy bien eso. Todos recordamos con cariño a algún personaje, y muchos de nosotros, yo el primero. Ese personaje, el nombre de ese personaje lo hemos terminado utilizando como nick social. ¿Tienes algún personaje muy querido que te haya ocurrido esto o que simplemente recuerdes con cariño? Pues personaje propio no, porque casualmente, o sea, jugué poco como, o sea, a rol como jugador, muy poco. Personajes no jugadores que te los curras a saco, hay un montón de ellos. Que recuerde el nombre, pues ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza. Ni idea, sinceramente ni idea. Precisamente por eso, porque no sí, más que un personaje era una especie de objeto en otra campaña de Advanced Dungeons and Dragons, porque además no era campaña de Dungeons and Dragons, era Advanced, o sea, los manuales, los primeros manuales que aparecieron aquí. Y era una corona de ébano que era más hija de puta que la hostia, y esa sí que no se me olvida. También tiene sus 20-25 años, que es Saunarg. Esa sí que... Yo creo que lo he comentado ya en alguna entrevista, sí que me hice el primer personaje mío fue un enano al que llamé Thorin. Tampoco jugó muchas partidas porque me ocurrió el mismo, por decirlo de alguna manera, mal que a ti, que terminé dirigiendo mucho en mi grupo de juego. Y es ahora cuando empiezo a jugar mucho más como jugador. Sobre todo a través de plataformas online, Discord y demás. Y ese personaje de Thorin que terminó en una cuenta de correo electrónico, Thorin Escudo de Roble, pues bueno, era en honor a Thorin el del Hobbit. ¿Alguna anécdota rolera en torno al juego, en torno a nuestras partidas, en torno a alguna conversación? Sí, yo recuerdo, y además esto fue muy, muy gracioso, otro de mis juegos de rol, creación propia, es un juego basado en la mitología finlandesa, en el Kalevala. Entonces, en este juego es muy importante el cantar las cosas, hacer rimas o ritmar, hablar con un cierto ritmo, ¿no? Entonces, a la hora de hacer magia, los personajes tenían que cantar sus hechizos, si no, no salen. O sea, no digo lanzo una bola de fuego, porque además tampoco había ni bolas de fuego ni hostias de esas y tal, no era todo magia, pues como sale en el cantar de gesta finlandés, pues que manipula los elementos o cosas así y tal, ¿no? Y había un personaje que bueno, se enfrentan a una bestia mitológica que se llama oso, que es un oso uro, o sea, es una especie de mezcla entre oso y uro, que lanza fuego y bueno, la hostia y tal. Y uno de los personajes acaba reventado y desangrándose en el suelo. Entonces llega otro para curarlo y no se le ocurre otra cosa que decir: sangre que corre por mis venas, vuelve a esta mujer. ¡No! Claro, se desangró él porque dijo sangre que corre por mis venas y tal, ¿no? Claro, interpretación literal, hostia, nos estuvimos escojonando, no sé, igual, bueno, tuvimos que parar la sesión. Y bueno, pues cosas así, con ese juego unas cuantas, porque claro, o sea, decían cosas que luego yo interpretaba literalmente como director de juego y tal, y se les venía la montaña. Claro, me daban te daban un juego que no veas, ¿no? Claro. Porque luego al principio a la gente le costaba un poco ponerse ahí a tal, pero luego sí, se soltaban a hacer rimas, pero no pensaban. Entonces, claro, salían cosas. Pues vamos a coger el hilo de este primer juego que creaste para intentar ir acercándonos a este segundo juego, a este Maegtal. Pero antes de llegar a profundizar en él, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo ha sido todo este viaje hasta que ha tomado forma definitiva? ¿En qué momento llega tu idea a la cabeza
de que tienes que crear un juego propio. Algo que dicen que todo rolero debe hacer una vez en la vida, como si peregrináramos a la Meca. ¿Cómo fueron estos comienzos? ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, empezó con otro juego más, que era el Santo Eje, basado en unos cómics de Jodorowsky. O sea, te puedes imaginar psicodelia pura y dura, muy extraño, hacías a los personajes atrozos y tal, ¿no? O sea, fue una época de, estando pues eso, en el instituto, empezando en la carrera y tal, de explosión creativa, ¿no? Entonces tenía que hacer de todo. El Mechtal surge, ya tenía una cierta experiencia haciendo pues eso, dos juegos que fueron el Santo Eje y el Kalevala, que además estuvieron muy bien parados en la revista Líder, pues se los envié y tal, a ver qué opinaban, y salieron muy bien parados. Formamos un grupo de rol en Oviedo, pequeñito, universitario básicamente, y entre otro colega y yo empezamos a pensar en un juego con tintes nórdicos al principio, pero era una salvajada de juego. O sea, en un año nos habíamos currado el germen de lo que sería la ambientación, pero había mucho más de lo que hay ahora, y era una cosa en plan un mundo tipo Dungeons and Dragons, descomunal, brutal, con una cantidad de razas, de elementos, de cosas así que bueno, que se nos iba un poco de las manos. Y en un primer instante, pues pasados 2 años, una cosa así, de estar desarrollando pues todo lo que era el sistema y uno y otro y tal, empezamos a ver que aquello, eso no ha dejado de ser un Dungeons and Dragons, un juego normal y corriente, con otra mecánica. Y empezamos a fijarnos en qué era lo que más nos gustaba, a qué era lo que estábamos dando mayor peso dentro del juego, ¿no? Entonces nos apartamos el resto de las cosas y empezamos a trabajar sobre ello. Y entonces fue un primer Mechtal que estaría ambientado como una especie de edad de hierro, de edad de bronce hierro, bastante avanzada, ya no una prehistoria como tal. Y entonces a partir de ahí sí, empezamos a currar. Luego, bueno, pues por cosas, uno se fue cada uno por su camino, seguimos en contacto como podíamos, vía telefónica, vía cartas, porque de aquella el correo electrónico y todo esto estaba bastante fuera de nuestro alcance. Y ya empezamos a oscurecerlo y a eliminar cosas y a llevarlo un poco más hacia atrás en el tiempo. Entonces, bueno, luego el colega pues por motivos de trabajo y personales y no hay otro, pues se fue descolgando cada vez más. Sigo teniéndolo presente, le consulto cosas y no hay otro y tal, pero bueno, ahora desde hace unos 20 años esta parte, o más o menos, pues todo el peso de reconstruir el juego y de rehacerlo y de darle el toque que tiene ahora y la forma que tiene ahora, pues lo llevo yo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí fue ir evolucionando, ir añadiendo. Con el paso del tiempo, pues a lo mejor dejarlo un año en barbecho, meditando cosas y, joder, pues esto le vendría bien, pues esto no sé qué. Y me di cuenta que cada vez lo estaba llevando más atrás en el tiempo. Y tal, ¿no? Y haciéndolo, pues... Ha ido entrando y saliendo, lo has dejado reposar, que macere... Sí. Cuando te venían las ideas lo volvías a coger. Claro, sí, prisa no hay con ninguna. Cariño. De hecho, o sea, hubo una primera versión ya bastante currada, bastante definitiva, vamos a decir, publicable, con la que hablamos pues con una serie de editoriales pues a finales de los 90, en el 2000, más o menos, por ahí. Y tal, y bueno, pues lo típico, nosotros tenemos una idea en la cabeza y las editoriales pues quieren un producto vendible que les dé un beneficio y otro y tal. Sí reconozco que, o sea, bueno, nos lo rechazaron todas, pero reconozco que no sin falta de razón. O sea, yo ahora mismo tengo aquí un ejemplar de él, porque de vez en cuando lo utilizo para consultar cosas y uno y otro y tal. Y la verdad es que, o sea, le faltaba mucho.
mucho trabajo, mucho desarrollo de cosas, dejar las cosas bien hiladas y tal, ¿no? Pero bueno, y era un buen germen para haber tirado para adelante, para salir lo que salió ahora, evidentemente. Y tal, y luego, bueno, pues los últimos tiempos pues fue ya ir macerando esto. Y del trabajo de ilustración y todo esto que quise que tuviera mucho que ver con el ambiente del juego y que no hubiera una disparidad de ilustraciones y no hay otro, pues eso me encargué yo totalmente. O sea, todas las ilustraciones son mías. Portada, todo, mapas, de todo. Y luego, pues los textos, la labor de las historias que hay dentro y uno y otro tienen un toque muy poético, vamos a decir, muy al estilo de los poemas antiguos, que si el Majábharata, el Kalevala mismo, la epopeya de Gilgamesh, perdón. Entonces, bueno, pues eso. Quería que tuviera mucho ambiente y tal, y yo creo que ahora mismo ya está como debería ser el juego. Ahora volveremos con Maegtal. Creo que como primera aproximación está bien, y ahora ahora volveremos y profundizaremos en él, en el juego, en la ambientación, en los personajes, en el sistema. Pero antes de eso, antes de sumergirnos de lleno en la época de la prehistoria, vamos a hacer dos cosas, si te parece bien, Héctor. Podemos anunciar que vamos a dar un par de ejemplares de Maegtal, que aunque esté en descarga gratuita en DriveThru, pero queremos que estos dos ejemplares de hoy, que queremos regalar, que estén dedicados y firmados por ti, personalizados. Si te parece, podemos hacer un par de preguntas de lo que hemos hablado, o tal vez de lo que vayamos a hablar, algo del juego para que estén atentos. Tal vez puedes hacer una pregunta tú, una pregunta yo, y pues nuestro Lumpa moderador, que estará atento a las respuestas, pues que lo gestione. Darle las respuestas, por favor, a las dos preguntas que vamos a hacer ahora, dárselas a la vez, no lo volváis loco, y seguir las indicaciones que den el chat. Las dos primeras personas que respondan a las dos preguntas, pues ya os dirá cómo ponernos en contacto y cómo gestionar estos dos ejemplares dedicados por Héctor. ¿Te parece? Me parece perfecto. ¿Quieres lanzarte tú con la primera pregunta? No, hazla tú. Lo hago yo. Vale, vamos a ver. Pues yo voy a preguntar ¿qué significa? No, ¿qué significa? No, más bien, ¿qué es Maegtal? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Sí, me parece. ¿Qué pregunta quieres lanzarte tú? Vamos a ver. Dentro de Maegtal, ¿qué creéis? O sea, yo ahora no pido una definición del libro. Es más, no quiero que se vayan al manual y miren y a ver qué pone aquí. No. ¿Qué creéis? Que son los Heir Molat. Perfecto. Pues que vayan dejando las respuestas en el chat, y ahora nos ponemos con la segunda de las cosas que quería proponerte antes de zambullirnos en Maegtal. Queremos hacer con cada invitado, queremos hacer un personaje jugador. En este caso queremos hacer un personaje de Héctor. Queremos elegir una ambientación, y estos personajes que vamos a ir creando van a poder, o vais a poder encontrarlos todos en el tweet que tenemos fijado en el apartado de Jitteras Night. Ahí vais a ir encontrando todos los personajes de nuestros invitados. ¿Qué haremos con ellos? Pues de momento es un misterio. Ya veremos más adelante. De momento vamos a tener ahí los personajes. Va a ser con un sistema muy sencillito, y lo primero que nos corresponde es elegir la ambientación con la que quieres que Héctor del presente se convierta en un personaje de juego de rol. ¿Qué ambientación elegimos? Stormbringer. Vamos a elegir
Stormbringer. ¿Qué nombre le ponemos a Héctor, a este personaje? Urkos, así como suena. Vamos a ponerle un concepto. ¿Qué es Urkos? ¿Es un explorador? ¿Es un guerrero? ¿Es un ladrón de buen corazón? ¿Qué es? Es un mendigo. Urko es un mendigo. Te voy a preguntar, ¿es un mendigo, digamos, es un guerrero que ha caído a lo mejor un soldado que ha caído en desgracia y se ha convertido en mendigo? ¿Era alguien importante que oculta algún secreto debajo? ¿Es simplemente un tabernero que se ha echado a perder? Yo creo que este era un bardo que acabó mal, mutilado, vejado y uno y otro, y acabó en la ciudad de los mendigos de Nazsokor, que aparece en las novelas de Elric. Vamos a ponerle dos hitos importantes, dos hechos destacables de Urko, el bardo mendigo. ¿Qué dos hitos destacaríamos de Urko? ¿Dos hitos en qué sentido? ¿Hechos de su vida? Hechos de su vida, digamos, como los dos hechos más importantes de su vida. Tal vez tocó en alguna corte real, le dieron algún galardón. Dos hechos importantes positivos. Claro, positivos. Pues era un bardo importante en la isla de las ciudades púrpura, que cosechó riqueza y seguidores y lujuria como nadie. Y además fue capaz de viajar manteniendo esta fama por todas las islas del mundo, vamos a decir. Perfecto. Una complicación. Cantar lo que no debía donde no debía. O sea, tiene enemigos. Tiene enemigos. Por eso acabó como acabó. A veces esa mano mutilada tenga que ver algo con ello. Perdió la mano pero salvó la vida. ¿Qué otras cosas se le darían bien en este momento a Urko? No sé si tocar es una de ellas. Tal vez se desenvuelva porque es un charlatán. No, pero claro, se desenvuelve porque es un charlatán. Y sabe improvisar historias. Y alabar a la gente. Tiene mucha labia. Hemos puesto charlatán, labia e improvisar. Sí. Y una frase que lo defina, o un lema como el que podríamos encontrar en las puertas de Istar. ¿Qué se te ocurre que le podríamos poner? Vamos a ver. Tal vez el título de su canción más famosa. Las faldas de la doncella. Sería el título de la canción. Y entonces la frase sería: no debes levantar las faldas de la doncella. O no debes levantar las faldas de la doncella equivocada. Pues con esto ya tenemos al personaje de Urkos, el bardo mendigo mutilado. Lo podéis ver aquí en la caja que tenemos al lado, que cantó lo que no debía donde no debía y cayó en desgracia. Ahora lo podéis encontrar en la ciudad de los mendigos, en esta ambientación mítica, en esta ambientación de Stormbringer. Lo alojaremos, como hemos dicho, en nuestro tweet fijado, la parte del Giteran Games, y todo aquel que lo quiera consultar, ahí lo tiene. Y ahora sí que sí, ya después de este
de este pequeño paréntesis sí que vamos a ponernos ya con Maital. Como os he dicho, un juego oscuro en un mundo prehistórico en el que todo y todos son una amenaza para nuestros personajes. ¿Cómo es la ambientación de Maital, Héctor? Pues es un mundo salvaje. Es un juego de supervivencia, básicamente, donde hay mucho de terror. La ambientación es... yo creo que tenemos que imaginarnos un mundo como sería hace pues 30.000 años, vamos a decir. Es un mundo imaginario, no se corresponde con nada de ningún lugar geográfico de nuestra tierra y tal, pero se parece muchísimo. Es un mundo frío, de elementos duros, de grandes contrastes, bosques inmensos, llanuras infinitas, hielo, montañas que son descomunales, y sobre todo donde hay una población muy, muy dispersa. O sea, la humanidad vive dispersa, casi sin conciencia una de otra. O sea, cuando se conocen las tribus que están cerca unas de otras, por así decir, pero cerca pueden ser a lo mejor pues 4 lunas de viaje para poder encontrarse. O sea, porque claro, hay que moverse por lugares donde lo único que puede haber a lo mejor son senderos de caza, nada más, ¿no? Yo creo que sobre todo, vale, eso sería la parte, vamos a decir, física del juego, ¿no? O sea, son humanos, porque además aquí no hay héroes en este juego. Este juego son personas humanas. No son gente con superpoderes que se pueden enfrentar a cualquier cosa. Aquí te engancha un ciervo y te mata. No es un juego heroico. No, para nada. Aquí además yo todas las pruebas de juego que hice, los personajes que se desequilibran muchísimo, sobre todo en el sentido de combate, o voy a ser un brujo superpoderoso o lo que sea, la cagan. No cuentan el individualismo, aquí no vale. O sea, tienes que colaborar y tal, y tienes que pensar mucho cómo haces las cosas. Esto es sobre todo lo que define al juego es una cosa que a mí fue lo que acabó de redondear la creación del juego. Es el cómo pudo ser, ¿no? O sea, sería, vamos a hipotetizar sobre la gente que vivía en aquella época, cómo las pasaban y sobre todo cómo concebían el mundo. Es decir, o sea, nosotros ahora, por ejemplo, una tormenta, sabemos qué ocurre porque hay unos fenómenos meteorológicos que la producen, o sea, entendemos la física, las matemáticas que hay detrás de esa tormenta, los fenómenos naturales. Pero en aquella época, ¿cómo explicaban eso? Pues muy posiblemente con una especie de dioses primitivos o seres primitivos que las provocaban. Incluso las propias tormentas ya serían esos seres. Bueno, pues ahora imaginémonos que esos seres son reales. O sea, existen. Y tal, ¿no? Ya no es mitología. Y esos seres además se oponen al hombre. O sea, algunos, otros no, pero la mayoría de ellos no quieren al hombre en el mundo. O sea, el mundo era de ellos. Sí. La idea es que eso que ha llegado hasta nuestros tiempos como mitología o como superstición o como no sabían cómo explicar que era un relámpago y lo achacaban a esa mitología en el juego se ve como que es real. Los que nos equivocábamos en nosotros. Toda parte de leyenda tiene parte de verdad. Eso es lo que explora. Sí, eso podría ser eso mismo. O sea, sí, porque claro, o sea, estamos llevando a la realidad algo tangible, algo que bueno, pues era intangible, ¿no? O sea, se creía en dioses y no hay otro, pero no se veía a esos dioses físicamente. Si podría, por ejemplo, te queda un rayo, pues te lo lanzó tal dios y tal, ¿no? No. Aquí, o sea, vas a ver al dios
No creo, lo que pasa es que vas a huir de él. O sea, porque además no es una sociedad muy primitiva que se ambienta. Y yo la ambientación al final la dejé situada en una época del Mesolítico, cerca del Neolítico, que se llama Calcolítico, que empiezan a aparecer metales, pero no los funden, no hacen, o sea, los trabajan machacándolos y dándoles forma a base de golpes y tal, ¿no? Para con paciencia obtener tal, pero sigue primando el trabajo en piedra, en madera, en hueso y tal. Entonces, no tienen todavía unos cultos definidos, no hay iglesias, es más, no rinden culto a los dioses o al resto de seres que puedan poblar, seres mitológicos, fantásticos o sobrenaturales que puedan poblar el mundo y tal. Sí, dime. Sí, estos espíritus, estos dioses que comentas, ¿cómo son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se traducen en el juego? Son algo informe, o sea, son casi poderes. Lo que tienen una capacidad, hay distintos tipos de... No están organizados los dioses por categorías como en otros juegos de estos otros, los de más allá, escalas de poder o lo que sea. No, o sea, bueno, por un lado están los antiguos, que son las fuerzas de la naturaleza. O sea, una cordillera, por ejemplo, hay una cordillera con la que todo el juego te orientas sobre ella, que es la gran serpiente. No conocen otra manera de orientarse, entonces la tienen a la vista porque se ve prácticamente desde todo el mundo. Y entonces saben dónde está la cabeza, saben dónde está la cola de la serpiente, entonces se orientan diciendo hacia la cola o hacia la cabeza. Esta cordillera, en el mapa, si lo comparas con el mapa de Europa, sería como una vez y media los Urales. Entonces, para que te hagas la idea de la escala que tiene el mapa, ¿no? de juego, bueno, pues eso es un antiguo para ellos, que ha quedado ahí. Tienen una mitología, hay una serie de mitos que hablan de ella, que además, bueno, se exponen en el primer capítulo, además, que es un capítulo extenso narrativo sobre la historia del hombre en distintas etapas, con relatos cortos. Y entonces, bueno, pues ese antiguo surgió ahí por un motivo y tal, lo llamaron, lo despertaron y arrasó con todo lo que había, y cuando acabó de arrasar con todo se quedó ahí y se petrificó, y entonces formó la cordillera de la gran serpiente y tal, pues así todo. Luego, bueno, pues están los dioses que tienen, que no son esas fuerzas de la naturaleza, son más personificables y tal, pero no tienen forma. No los he definido, no he dicho este dios tiene esta forma, viste de esta manera, tiene estas características. No, eso no existe, eso me horroriza. Esa cosa del Dungeons and Dragons, de darles un portafolio, decían en las reglas, con lo que le gusta y lo que no le gusta a los dioses, que en las primeras etapas del juego sí que existía. No hay aquí. Entonces, bueno, pues los dioses sí se relacionan más con los humanos. Hay unos que no están de acuerdo con ellos, tal, porque además los dioses tomaron forma cuando aparecieron los humanos y los vieron por primera vez los humanos. Entonces, el tomar esa forma los destruyó, los modificó, los hirió y tal. Entonces hay algunos que no están de acuerdo con los humanos, que son los dioses descontentos, que son, vamos a decir, como la némesis de la humanidad. Y el resto de dioses pasan de los humanos. Los utilizan para follar, básicamente. O sea, la manera que tienen los dioses de copular entre ellos es meterse en el cuerpo de un humano, poseerlo y follar. Entonces, de ahí surgen también otro tipo de seres, que son los vástagos, que acaban deformes. La gente que fue poseída por los dioses acaba enloquecida completamente. De ahí surgen las brujas, que son capaces de modelar los sueños y crear pesadillas. Y andan deambulando por el mundo aterrorizando a todo Dios y destruyendo y creando lo peor que pueda haber, levantando muertos y llenándolo todo de niebla y de hielo y tal.
Y bueno, y los vástagos, estos gérmenes de los dioses, pues acaban por ahí abandonados y son seres monstruosos, gigantescos, con un odio y unas ganas de sangre de la Virgen. Yo no sé si os habéis hecho una idea entre que son hombres prehistóricos. Claro. Que como mucho a su mano a lo mejor tienen una lanza, unas piedras, claro. tienen su físico. Perdón. Un ambiente, una naturaleza y una fauna que no los quiere, un desconocimiento de las medidas higiénicas o de la cura de heridas. Y luego si a eso le sumamos los dioses, los vástagos, las amenazas, las brujas, esta gente lo tiene muy jodido. ¿Cómo es una partida? ¿Cómo puede ser una partida tipo de Magital? La primera partida suele ser como se dice, era TPK, pero de cabeza. La segunda partida, y yo te lo garantizo, los personajes sobreviven. A la segunda sobreviven. Y a la tercera se van haciendo expertos. Y además tiene una cosa el Mechtal. Tú los personajes los creas sin tiradas de dados, añadiéndoles puntos a las características en función de la edad del personaje. A partir de los 24 años, el personaje empieza a envejecer. Y el envejecimiento acaba matándote. O sea, más allá de los 30-35 años no vive un personaje. Es decir, tú te puedes crear un personaje de 28 años, pero muy probablemente ya empiece a tener disminución de características, enfermedades, de todo. Y los personajes más jóvenes que puedes hacer tienen 12 años. Bueno, pues yo he probado partidas bastante bestias con jugadores que llevaron exclusivamente personajes de 12 a 14 años que han sobrevivido y además que flipabas. Y sin embargo, jugar con personajes de 24 años que dicen, bueno, tengo el máximo de dados, tengo no sé qué más, aquí no me pasa nada, y no. O sea, una caída te mata. Tiene sentido. La esperanza de vida en aquellos tiempos era mucho menor, y es normal que, pues bueno, que se degeneren los personajes mucho más rápidamente, que el tema de la edad se note mucho antes y que incluso que los personajes sean mucho más jóvenes. Claro. De hecho, bueno, yo, a ver, aquí no he querido meter documentación académica, pero sí me he documentado mucho y tal, ¿no? Y he visitado museos y uno y otro, y he leído sobre el tema y he estudiado, porque bueno, yo en la carrera estudié prehistoria. Entonces, sabes, las edades en las que se movía esta gente y tal, ¿no? Gente que murió de extrema vejez con 30 y pico años, con 40 años, con todos los huesos retorcidos, roturas por todos los sitios, la hostia. Entonces, claro, la manera de sobrevivir aquí, pues ir en grupo y pensarte muy bien las estrategias a la hora de hacer las cosas. Y pensártelo mucho antes de levantar una lanza. Claro, o sea, ¿no? Oh, mira, un oso, voy a por él. Pues ibas jodido. ¿Qué sistema de juego propone Mechtal? Propone dos sistemas de juego. Uno a tiradas de dificultades, que es bastante realista. Lo único que a mí personalmente no me gusta es tener que andar escogiendo lo que es fácil o difícil o extremadamente difícil y tal. Pero es más realista. Y otro a una tirada de valor fijo. Tú cuando creas el personaje anotas los valores de las características y de las habilidades y todo lo que puedas tener, pues armas, etcétera, todo lo que tengas que anotar en la hoja de personaje. Y con esa hoja de personaje tal cual está creada, tú puedes jugar con un sistema o no el otro indistintamente. Porque los valores que anotaste ahí en un sistema se traducen en cantidades de dados y en el otro sistema se traducen en un valor fijo, en un valor que añades a una sola tirada. Entonces, bueno, tú tiras dados de 10 caras, el equivalente a la suma de las habilidades más las características, contra una dificultad
o enfrentándote a pues a otra habilidad característica. En el combate pues enfrentas tus habilidades contra las del oponente, o por ejemplo si necesitas mover una roca, pues tu fuerza contra la masa de esa roca y tal, ¿no? Entonces no necesariamente necesitas tirar a una dificultad. Todas las características y todas las habilidades tienen peso, o sea, todas en el sentido de que en muchos juegos tiras las características y para lo único que te sirven es para unos modificadores mínimos que te van a subir que te van a sumar a las habilidades, pero luego la característica en sí no la usas y tal, ¿no? Aquí no, aquí se usa todo, absolutamente todo. Y es muy sencillo, es un juego muy rápido, muy ágil. El combate dura nada. O sea, en cuanto si ganas o pierdes la iniciativa, el combate se acaba en un turno, 2 máximo. Son tiradas rápidas, no hay un exceso de reglas, ni de modificaciones a las reglas, ni cosas así. Sí, ni bonificadores, ni... Nada, sí, no, o sea, puede haber bonificadores pues que te dan, pero las propias armas, o por ejemplo, la magia como tal no existe, es decir, no hay un hechicero que lance hechizos, ni listas de hechizos, ni nada. Hay lo que serían los llamados brujos, /chamanes, /psicopompos, lo que quieras llamarlos, y tal, que se comunican con una especie de mundo paralelo, y hablan con los seres que habitan ese mundo, negocian con ellos, los convencen, hacen sacrificios o lo que los otros les pidan, y a cambio de eso, esos seres prestan su sangre para que ciertos objetos adquieran un poco de poder, poco, mínimo. Entonces, bueno, pues eso sería la magia. Bueno, pues esos objetos pueden darte alguna modificación o lo que sea, pero ya es dentro de la creación si te topas con un objeto de esos o te lo hacen y puedes manejarlo, porque esa es otra, pues sí, podrías tener alguna capacidad extra. Luego está también el tema de los tatuajes o escarificaciones o lo que quieras, qué sé yo, injertos de bolas de cobre o de lo que sea en el cuerpo, tal, que va haciendo los pocos brujos que hay, los poquísimos, a los personajes. Estos ganan habilidades muy poderosas, pero a cambio también tienen un pago muy, muy, pero que muy bestia. Y además acaban transformándose en pesadillas, en seres, en aberraciones y tal, que acaban siendo expulsados de la tribu o muertos o lo que sea. Hay también un sistema de combate de masas muy ágil, muy, muy ágil, que además es muy narrativo. Te permite ir avanzando, metiéndote dentro del combate, de la masa de guerreros, saliendo, y sobre todo tener que las acciones de los jugadores tengan bastante peso sobre el devenir de las batallas. Pero claro, las batallas no son como las batallas que se pueden dar en, qué sé yo, juegos como Warhammer, Fantasía o sea, a ver, aquí se pueden enfrentar 2 clanes de 50 personas cada uno. Se juntan, a lo mejor batalla. Eso es una mega batalla, o se juntan 3 clanes, bueno, pues ya la hostia y tal, ¿no? Pero así todo, independientemente del número del volumen de gente que participe en la batalla, la cosa va rápida. No es un juego, no son unas reglas pensadas para jugar con miniaturas y a ver a qué distancia estoy y uno y otro y tal. Y bueno, con las brujas pues pasa lo mismo, que son las mujeres tocadas por los dioses y tal, que crean las pesadillas y tal, pues tienen sus cosas, pero todo muy simple, todo simple. Agilidad. Dentro de todo este mundo, dentro de este sistema que nos has contado, Maegtal, ¿qué significa? ¿Qué es Maegtal? ¿Por qué le diste este nombre? Este nombre se lo dimos porque en principio lo íbamos a llamar Metal, así, sin más. Pero de aquella
había lo que yo digo que era una especie de inglés macarrónico. La gente seguramente iba a llamarlo metal o algo así, tal, ¿no? Entonces, para acentuar un poco el peso de las sílabas y de la pronunciación y darle un poco un nombre ligeramente diferente, más tal, pues lo llamamos Maegtal. O Maegtal o como lo quieras llamar, como lo quieras pronunciar. Ahora mismo es algo que me trae sin cuidado completamente. El Maegtal en realidad es un metal. Antes era, en los primeros conceptos del juego era bastante frecuente. Era una especie de metal estrambótico, raro, meteórico, lo que sea, que la gente se ceñía al brazo y no sé qué, y andaban pues unos a la caza de ese metal para los otros y tal. Y bueno. Ahora mismo el Maegtal lo he concebido como si fuera el siguiente paso en la evolución del metal en la humanidad, ¿no? Sería el equivalente al bronce, vamos a decir. Ahora mismo está en una edad de cobre machacado, además, no fundido. Y el Maegtal sería una aleación, no exactamente el bronce, pero sí una aleación, algo un poco más duro, más fino, más esto. Claro, ¿qué pasa? Es escasísimo en el juego. O sea, es que apenas hay nadie que lo sepa trabajar. O sea, ¿no? Y si lo hay, no conocen quién. O sea, en los intercambios que puede haber entre las tribus, pues porque cada X tiempo comercian entre ellos y uno y otro y tal, pues pueden a lo mejor llevar trocitos, esquirlas, que se venden a unos precios, precios no, porque tampoco hay una lista de precios. O sea, es que sí, igual exigen 200 pieles por un trocito del tamaño de una falange, ¿no? Trueques. Claro, y la ventaja que tiene el Maegtal es que, a los seres, a estos seres monstruosos que hay, les hace daño, y les hace mucho daño. Y los brujos, que es el que tengan trozos de Maegtal y se los injerten, o sea, el brujo coge y se corta una oreja y se grapa un trozo de Maegtal ahí. Ese brujo tiene mayor capacidad para meterse en este mundo de tinieblas y poder negociar con los seres que viven en él, ¿no? Entonces, bueno, pues ves a los brujos mutilados porque se automutilan y se van grapando con trozos con chapas de estas de metal. Entonces, además, bueno, pues eso. Estilo Cyberpunk. Sí. Pero de Cyberpunk. Llenándose de cromo. Claro, sí, chapaos ahí. Entonces, bueno, pues es un objeto muy codiciado. La gente mata por él, por el poder, porque los brujos lo quieren. Y los brujos tienen poder sobre sus tribus. A lo mejor hay tribus que no tienen brujos. O tienen una tribu que está formada por 50 clanes y solo tienen un brujo. Y tal, ¿no? Pero ese brujo es capaz de tatuar a la gente y de otorgarles más fuerza y uno y otro. Entonces, pues hostia, si le llevo trozos de Maegtal, este tío igual acaba tatuándome y tal, ¿no? Pero claro, pues, cuidado, que tatuarte también te puede matar, porque puedes coger infecciones, o sea, aquí todo tiene su contrapartida. Tienes el lado bueno, pero cuidado, que el lado malo es muy, muy jodido. Esto me está oliendo que hacer una campaña al más puro estilo mentiras eternas, que no sé cuántos capítulos, cuántas partidas son. Es bastante difícil que dure tu personaje toda la partida, porque es que veo amenazas por todos los lados, veo contrapartidas por todos lados, y eso es lo chulo del juego. Sí que me gustaría, vale, sí, yo creo que con esta pregunta, a no ser que me digas que nos hemos dejado algo en el tintero, sí que me gustaría, para ir terminando, saber qué planes tienes para Maegtal. Como he dicho antes, voy a volver a repetir, en este momento el libro de Maegtal se puede encontrar en Drive-Thru, en descarga gratuita, sí. O en tu perfil en Twitter, creo que también tienes ahí información. En Facebook dejaremos todas las redes sociales abajo, pero
¿Qué planes tienes para el Maektal? ¿En Bueno, qué estás trabajando? pues, ¿Si estás trabajando en algo? Estoy acabando precisamente una campaña. Una campaña que además la he probado, los personajes han sobrevivido. Es una campaña que se puede prolongar todo lo que quieras, porque además una de las cosas, mira, que se había quedado, o sea, es muy importante en Maektal el viaje y el moverse, el explorar, es muy, muy importante. Hay un sistema de exploración y de movimiento y de viaje muy chulo, de hecho. Sobre todo el tipo de encuentros no son los encuentros típicos. Y con ese sistema y la campaña, tal cual está diseñada, es una campaña muy terrorífica. El terror es también algo que está muy presente. Esa campaña, yo creo que en 15 días, le falta nada, en 15 días yo creo que ya estará también en descarga gratuita, en formato digital. Y a partir de ahí, que hay mucho más material, voy a hacer una pequeña parada. Porque claro, todo esto es trabajo personal. Me está ayudando David Loren Bielsa mucho, pues aportándome ideas y ayudándome con las correcciones y no hay otro. Y Miriam Martos, que es mi correctora, que también tiene unas ideas brutales. Entre los dos me están ayudando, pero claro, lo que es el peso de la redacción, de la composición, maquetación, ilustración y todo esto lo llevo yo. Entonces, bueno, pues también tengo mi vida y mi trabajo y uno y otro, y eso no puedo dejarlo. Entonces, la idea es, una vez publicada la campaña, estos dos primeros materiales, que son el manual básico y la campaña, voy a ponerlos en formato físico. En formato físico, sin campañas de Berkami ni nada, porque no quiero obtener ningún tipo de beneficio. Entonces va a ir directamente a impresión bajo demanda, Drive-Thru. Tienen un sistema de impresión muy bueno. La gente que lo quiera pagará los costes de impresión y de envío que ellos consideren que tienen que cobrarles, que no son muchos, ya lo estoy mirando. Es una cosa muy, muy, pero que muy asequible. Y además envían a todo el mundo. Y ya está. Entonces, sí, por ejemplo, claro, una cosa que hay en las campañas de Berkami y de financiación, de Kickstarter y tal, es que la gente puede aparecer en los créditos del juego, ¿no? Sí, como aportadores. Entonces, claro, aquí, bueno, pues joder, o sea, hay gente que le gustaría salir aquí, pero no va a tener esa oportunidad si no hay financiación. Yo, bueno, pues ya he puesto unos cuantos mensajes en Twitter y en Facebook y tal, que sí hay una manera de colaborar. O sea, pues, por ejemplo, una de ellas es, te descargaste el juego en digital, jugaste una partida, aunque sea, y tal, masacraste a todos los personajes, suele ser lo habitual en la primera partida. Bueno, pues hazme una foto del grupo de juego y cuéntame una anécdota, a ver cómo cojones murieron todos esos personajes. Y los que habéis participado en la partida vais a aparecer en los créditos del juego. Y vais a aparecer pues como Raladon, que son unos hombres salvajes que hay por ahí deambulando por el mundo. Ahora, pues por ejemplo, con el motivo de la campaña, de la campaña que se va a llamar Los Tres Cráneos, la campaña de juego, pues bueno, van a introducirse algunas mecánicas nuevas dentro del juego, muy chulas, muy narrativas también. Entonces, pues lo que quiero es que la gente opine, piense y cavile y discuta un poco, bueno, pues a ver, ¿qué pueden ser los tres cráneos y qué mecánicas pueden ser esas? Venga, especula. No me digas dos palabras, claro, venga. Hablar un poco, generar un poco de diálogo y tal, ¿no? Entonces, el que conteste y se explaye un poco, acaba también en los créditos de juego. Y así poco a poco voy a ir haciendo cositas para aparecer en los créditos de juego. Pues, vosotros vais a aparecer en los créditos de juego. Ya te lo comenté en otra ocasión y te lo reitero ahora mismo. En cuanto tal, me pasáis el anagrama y los nombres y todo esto y a los créditos de juego. Entonces, muchas gracias. Además es un juego que lo tenemos ahí, que lo vamos a jugar, que lo vamos a subir, que le vamos a subir al canal, porque es que nos
Nos encanta la ambientación que propones. Nos gusta mucho el toque oscuro, nos gusta mucho el toque de terror y a mí como director me encanta poder matar a todos los personajes. Claro. Además, tienes opciones también en el juego. O sea, por ejemplo, el sistema de tiradas fijas hace las cosas más sencillas a los jugadores. No es un juego para matarlos. Es un juego para que las pasen putas y para que sobrevivan. Es como los juegos de supervivencia estos que hay para el PC pues sobre Conan, sobre el Ark, el no sé qué más, que al principio palmas 6 o 7 veces hasta que, hostia, espérate, vamos a hacer las cosas. No, sí, yo al final soy Master Mamá. Sí, al final me da... Claro, si al final me sobreviven. Si es que soy el primero que se lo está pasando como el que mejor, contando la historia. Contando una historia, claro. Pues bueno, que chicos... sufran, pero que sobrevivan. Claro. Bueno, chicos, no sé si te dejas algo. Si no, yo creo que podemos ir despidiéndonos. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un auténtico placer. Pero antes de despedirnos, sí que nos gustaría cerrar el programa, hacerte una petición, Héctor. Nos gustaría que nos dijeses con qué canción te gustaría que cerrásemos el programa de hoy. Pues es una canción de Dahnheim, un grupo alemán, danés, me parece que es. Si mal no recuerdo, es Reida o Reida. Te lo voy a confirmar ahora. Reida, así como suena. R-E-I-D-A. Reida, de Dahnheim. Venga, ya la tengo. Pues aquí la pongo, podemos empezar a escucharla, vamos a ir despidiéndonos del programa. Sí que te quería preguntar, ¿por qué has elegido esta canción? ¿Por qué? Porque ¿Tiene algo de especial? Tiene el ritmo y sobre todo que es muy primitiva, muy visceral. Cada vez me estoy volviendo más así, o sea, de escuchar metal a saco, tipo Sepultura, Manowar, todo lo que caía en mis manos. Últimamente estoy empezando a irme a otro tipo de metal. Esto se considera metal también, más primitivo, más con raíces más folk, nórdicas muy oscuras. Entonces, pues por eso escogí Reida, porque me parece que tiene esa fuerza que... Y sin duda alguna pueden tener aquí un comienzo de posible banda sonora o inicio para una partida de Maigtal. Pues escuchando esta canción vamos a ir despidiéndonos. Darle al me gusta, tocar la campanita, compartirlo, hacer lo que queráis, pero sobre todo vivir, disfrutar, jugar mucho a rol. En nuestra caja de descripción tenéis los enlaces a Maigtal, tenéis el enlace a nuestras redes sociales. Dentro de 15 días nos vemos de nuevo en Jiteras Nights con otro programa y sobre todo hacer el rol y no la guerra. Pero si hacéis la guerra es porque andáis buceando entre las páginas de Maigtal, estáis viendo esas maravillosas ilustraciones y estáis pensando en haceros protagonistas de una de estas aldeas y emprender un viaje para salvar a vuestra aldea de la enfermedad. Esto es todo, a descansar, chao chao.